tanto debate en el último certamen, pero que además nos enteramos que en México estaba acusado de crimen organizado, lavado de dinero, tráfico de armas y de combustibles, entre otros delitos, y que había recibido un criterio de oportunidad de parte de la Fiscalía que encabezaba Alejandro Gertz Manero. O sea, que en lugar de procesarlo por todos esos delitos por los cuales era investigado, se había... Y sigue este caso. Oportunidad, y aparentemente no ha sido así, por lo menos si ha sido así, no hemos tenido novedades. No ha trascendido nada respecto a si ha prosperado o no esa investigación en contra de Rocha. Y ayer un juez se negó a emitir orden de aprehensión en contra de otros 4 coacusados, 2 de ellos funcionarios de la propia Fiscalía General de la República. Pero siguen apareciendo lazos de Rocha con grupos criminales. Uno de ellos relacionado con el tráfico de armas. Es la relación con el llamado Sindicato Nacional 25 de Marzo, México. Bueno, y eso recuerda una vez de los Cabrera Saravia en la comarca lagunera. En 23 días de escándalos en torno al empresario Raúl Rocha Cantú, la justicia no hace acto de presencia. El copropietario de la marca Miss Universo sigue en libertad, pese a los señalamientos de liderar una red de tráfico de drogas, armas y combustible robado. Por estas acusaciones tiene una orden de aprehensión desde noviembre de 2024, pero el empresario libró la cárcel al buscar el llamado criterio de oportunidad y convertirse en testigo colaborador. Es decir, sería el soplón de la Fiscalía General de la República para dar nombres y operaciones fraudulentas que estuvieran ligadas a su red. Negó participación en el ilícito por tráfico de armas, aunque aceptó recibir apoyo del crimen organizado para la expedición de licencias de portación de armamento para su personal de seguridad. Ese armamento tenía como meta su venta al Cártel Jalisco en Querétaro, donde el polémico empresario tenía La Espuela, una propiedad donde almacenaba el combustible de contrabando, así como a la organización criminal de la Unión Tepito, que operaba en la Ciudad de México. A principios de diciembre, la Unidad de Inteligencia Financiera congeló sus cuentas bancarias ante sospechas de posible lavado de dinero. Y las acusaciones siguen. Hoy se revela que pagaba sobornos a varios servidores públicos de la Fiscalía General de la República. Entre ellos está Mari Carmen Ramírez, nada menos que una de las fiscales encargadas del combate al robo de hidrocarburos, detenida en noviembre pasado y la única de 13 acusados de esta célula que ha sido procesada. Así lo revela el expediente de la Fiscalía contra Rocha Cantú y sus cómplices, en el que se documenta que ella recibía al líder criminal Jacobo Reyes León en sus oficinas. La funcionaria está acusada de darle información al grupo criminal de todo lo relacionado con las investigaciones en materia de hidrocarburos, así como de liberar muebles o inmuebles asegurados a la organización. Pero la red de corrupción es mayor. En febrero pasado se cateó un inmueble de la colonia Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. En el lugar se encontraron documentos que refieren pagos de hasta 250,000 pesos a funcionarios de la Fiscalía General de la República. Otros 250,000 pesos para personal de la FGR en Querétaro, entidad donde está el centro de operaciones de la banda. Y pese a las pruebas, un juez de distrito en Querétaro negó a la Fiscalía General de la República la orden de aprehensión contra 4 personas de los 3 implicados en la red. 2 de ellos eran funcionarios de la Fiscalía. Bueno, ahí así están las cosas. El caso toda la historia de Raúl Rocha da para muchísimo más como lo da esta historia de los sindicatos y el crimen organizado. Cada vez hay más relaciones entre grupos o sindicatos o grupos que se presentan como sindicatos y el crimen organizado, y particularmente son muy útiles en muchos ámbitos, pero sobre todo en uno, en lo que es la extorsión. Y atención, porque en esa lógica y en esa dinámica hay personajes políticos de mucho peso que están detrás precisamente de estas relaciones, de estas lógicas entre grupos que se aparentan ser sindicales, grupos del crimen organizado y personajes políticos. Y eso ocurre
con la CATEN, ocurre con estos sindicatos, con otros que relacionados ahí con Raúl Rocha y con muchos otros. Lo vimos, por ejemplo, en todo el operativo contra el tráfico de agua en el Estado de México, lo vemos en Sonora, lo vemos en Sinaloa, lo vemos en Durango, lo vemos en Coahuila, lo vemos en muchos estados de la República. Sí, Jorge, bueno, vamos a cambiar de tema. ¿Recuerda usted este famosísimo estilista Mickey Herr que lo mataron a quemarropa ahí en Polanco? Bueno, detuvieron a José Eduardo N., de 29 años, acusado de su homicidio, de este estilista famosísimo, especialista en extensiones de cabello y más, Miguel Ángel de la Mora. Es que fue un acto, la verdad, atroz. Fue cometido en Polanco el 29 de septiembre y la Fiscalía de la Ciudad de México ya ha informado que trasladaron al reclusorio Oriente a su asesino. De acuerdo con la investigación, el día del asesinato, José Eduardo condujo un auto blanco que utilizó como muro para permitir que los dos autores materiales huyeran. Los hombres realizaron actividades de vigilancia, estuvieron dando vueltas alrededor del salón de Mickey's Hair en Polanco días antes del asesinato. Y bueno, ahora habrá que saber cuál fue el móvil para matar a este famoso estilista. Sí, que el tema del móvil sigue siendo un tema fundamental. Hoy condenaron a 14 años de prisión a Armando Escárcega Valdés, alias El Patrón, luego de que se declaró culpable del atentado contra el periodista, nuestro amigo, colega, compañero Ciro Gómez Leiva, ocurrido en diciembre, el 15 de diciembre del 2022. Aceptó su responsabilidad por homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa agravada. Además, deberá pagar una multa de 45,000 pesos. La Fiscalía General de la República sostiene que el patrón recibió instrucciones, eso es lo que dice él, del Cártel Jalisco Nueva Generación para planear el ataque. Yo tengo muchísimas dudas y Ciro, aquí lo entrevistamos, y también tiene muchísimas dudas de que haya sido el Cártel Jalisco Nueva Generación el que dio esa orden. Lo cierto es que con esta resolución son 7 los responsables directos juzgados, mientras que las investigaciones continúan para esclarecer la autoría intelectual. Pero por lo pronto se quedó en eso, en que lo ordenó el Cártel Jalisco. Nadie explica cómo, por qué y con base a qué. Me parece que la versión de que es el Cártel Jalisco el que dio esa orden es por lo menos poco verosímil, pero bueno, ya veremos en qué quedan las cosas. A ver qué pasa. Bueno, ya ayer le informábamos que el presidente Donald Trump declaró mediante un decreto al fentanilo como un arma mortal. ¿Qué sucede con esto? Esto le otorga amplios poderes para combatir a todo aquel que produzca, comercialice o trafique fentanilo ilegal. Y bueno, ¿qué implica la declaración del fentanilo como arma mortal? Esta es la historia. El anuncio de este lunes del presidente Donald Trump para declarar al fentanilo como arma de destrucción masiva generó reacciones en ambos lados de la frontera. Lo hizo durante la ceremonia de entrega de medallas a 13 militares desplegados al sur del país. Se trata de un reconocimiento a miembros del servicio en apoyo al Departamento de Defensa para la patrulla fronteriza y de aduanas. This historic executive order I will sign today, we're formally classifying fentanyl as a weapon of mass destruction. La Casa Blanca detalló que el fentanilo ilícito se asemeja más a un arma química que a un narcótico. 2 miligramos, una cantidad casi indetectable, constituyen una dosis letal. El comunicado agrega que la producción y venta de fentanilo por parte de organizaciones terroristas extranjeras y cárteles financia las operaciones de estas entidades, lo que incluye asesinatos, actos terroristas e insurgencias en todo el mundo. Además, señala que los dos cárteles predominantemente responsables de la distribución de fentanilo en Estados Unidos se involucran en conflictos armados por territorio y para proteger sus operaciones, lo que resulta en violencia y muerte a gran escala. Expertos consideran que no está claro el alcance de la medida. Similarly, if the administration were to take direct military action in Mexico, it might also rely on this characterization of fentanyl as a weapon of mass destruction. And this is all very reminiscent of the Bush administration using Iraq's supposed WMDs as the basis for going to war in that country in 2003. Para analistas, el mensaje es claro contra México. ¿Por qué? Porque es nuestro país el principal productor de esta droga sintética.
Sí, con componentes chinos, por supuesto, pero es este país en donde existen laboratorios y en donde se cruza la frontera para llevar esta droga hacia los Estados Unidos. También consideran que la medida es parte de una estrategia de seguridad en la región. El tema de seguridad le está atravesando. Es la seguridad la que han hecho ganar a varios de los candidatos que se han convertido en presidentes o están por convertirse en mandatarios. Es claro que nuestro continente, Centroamérica, el Caribe y la parte sur de nuestra área es muy tomada en serio por parte de Donald Trump. Es un elemento que habrá que ver en el año 2026 cómo van a reaccionar, sobre todo aquellos enemigos dogmáticos del presidente Donald Trump, es decir, el dictador Nicolás Maduro, el dictador Díaz-Canel, el dictador Ortega en Nicaragua, o aquellos países como Colombia, que se juegan las elecciones el próximo año, o inclusive México. Habrá que poner mucha atención de lo que suceda en el año 2026, pero ojo, el año 2026 será el año de América Latina. Por lo pronto, el gobierno de México indicó que analizarán exactamente qué implicaciones tiene el decreto. Bueno, como decían ahí Fausto y otros expertos, no queda muy claro los alcances, por lo menos en el documento que firmó Donald Trump, los alcances de esta medida. Lo primero que hay que aclarar y hay que insistir es que hay un fentanilo legal y uno ilegal. No es todo el fentanilo lo que es declarado un arma de destrucción masiva, como dice el gobierno de los Estados Unidos. Son dos productos diferentes, aunque tengan un mismo origen. El fentanilo legal se usa para infinidad, para la enorme mayoría de las operaciones en todos los lugares del mundo. El fentanilo ilegal es el que se usó, se comenzó a comercializar, ahí los chapitos tuvieron un lugar, un papel protagónico en esto luego de la crisis de los opiáceos que generó a través del fentanilo por lo menos 110,000 muertos en 2023, 80,000 en 2024 y quizás una cifra un poco menor ahora con las medidas que se han adoptado en Estados Unidos y también en México. ¿Cómo jugó ese papel en la crisis de opiáceos? Porque cuando se comenzaron a prohibir los opiáceos legales que causaron tanto dolor y tanta muerte en Estados Unidos, los chapitos, y luego se unieron a otras organizaciones criminales, descubrieron que con el fentanilo ilegal tenían un gran mercado. Para eso hay un taburete de 3 patas que es fundamental. Está China, México y Estados Unidos. Tiene un papel también Canadá, pero menor. China envía los componentes químicos, se procesan en México, se envían a los Estados Unidos y en Estados Unidos se consume de a millones. Hay esquemas de lavado de dinero, de tráfico de otros productos relacionados con este tema de los aranceles, de estos impuestos que pone Estados Unidos y que pone ahora también México, que tratan de romper esa lógica. Pero esa lógica sigue subsistiendo. Desde China llegan los componentes químicos, aquí se procesan, en Estados Unidos se consumen. El dinero, una parte se queda en el sistema financiero de los Estados Unidos, otra parte llega a México y una gran parte también se recicla también vía China. ¿Qué poderes le otorga a Trump este decreto? ¿Cuál es la relación que tiene esto con la designación de las organizaciones criminales como grupos terroristas? Es central. La combinación entre la declaratoria de grupos terroristas con el fentanilo como arma de destrucción masiva le da un instrumento, una cantidad de instrumentos al gobierno estadounidense para operar en el lugar del mundo que desee según sus propias leyes. No es un símil del todo adecuado, pero imagínese usted que se declare Al Qaeda en posesión de un arma nuclear, las posibilidades y los temores que eso puede generar. Ese es el punto fundamental. No es un punto que se puede subestimar, está en el centro, pero en el centro del debate, como decía Fausto Petrelín en este reportaje, en el centro del debate de lo que va a pasar en América Latina y particularmente en México en el futuro, Viviana. Bueno, y en ese sentido el presidente Trump ordenó bloquear todos los petroleros que entran y salgan de Venezuela.
Estados Unidos incrementa el cerco contra Venezuela. Este martes, el presidente Donald Trump ordenó el bloqueo total a todos los buques petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela. En un mensaje a través de su red social Truth Social, denunció que el régimen ilegítimo de Maduro está utilizando petróleo de campos petroleros robados para financiarse, así como al terrorismo de drogas, trata de personas, asesinato y secuestro. Trump dijo que su gobierno no permitirá que criminales, terroristas u otros países roben, amenacen o dañen su nación. Además, le recordó a Venezuela que está completamente rodeada por la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica, que esta solo crecerá y la conmoción para ellos será como nunca antes la han visto, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que les robaron. Esta decisión aumenta la presión contra Nicolás Maduro, quien tiene un ultimátum para abandonar el país o atenerse a las consecuencias. El 10 de diciembre, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó que las Fuerzas Armadas desplegadas en la región incautaron un buque petrolero frente a las costas de Venezuela. Este mismo martes, Estados Unidos renovó la alerta para las aerolíneas que operan en el espacio aéreo venezolano. Ocurre un día después de los 3 ataques contra presuntos narcotraficantes en el marco de la ofensiva estadounidense en el Pacífico y el Caribe. La Administración Federal de Aviación estadounidense instó a las aeronaves a actuar con cautela en el cielo venezolano debido al empeoramiento de la situación de seguridad y el aumento de la actividad militar. La campaña estadounidense en el Pacífico y el Caribe ha dejado 26 embarcaciones destruidas y 95 muertos, según cifras del ejército estadounidense. Por lo pronto, el dictador Nicolás Maduro llamó a los trabajadores de la industria petrolera y gasífera a organizar una gran protesta mundial contra el gobierno de Estados Unidos y por la defensa de la libertad de comercio de Venezuela y del mundo entero. Bueno, lo que quiere decir una protesta mundial en Venezuela. Bueno, y vamos a otro tema. Todos los analistas coinciden en que el triunfo de José Antonio Kast en las recientes elecciones de Chile se ha basado en 3 temas: bajo crecimiento económico, migración y todo lo relacionado con la inseguridad. Vale la pena comparar. Chile está creciendo un 2% aproximadamente. El enojo es porque antes Chile crecía un 7%. Comparemos un poquito lo que sucede aquí en México. En México hemos crecido un 0%, la migración sobre todo de venezolanos sí es un problema en Chile, pero está lejos de los números de migrantes que tenemos en México o de las caravanas migrantes y bueno, del problema que tenemos los mexicanos con la frontera con Estados Unidos. La inseguridad ha crecido por grupos criminales como el Tren de Aragua que llegaron con los venezolanos o los derivados de grupos mexicanos, sobre todo los ligados con Sinaloa. Pero aún así en Chile el índice de homicidios es de 10 veces menor de lo que sucede aquí en México. Sí, las comparaciones son terribles, pero eso es lo que está ocurriendo en toda América Latina. La inseguridad y el bajo crecimiento económico, el mal gobierno de los gobiernos populistas de izquierda, son los que han generado que cada vez mayor parte del continente, de la región, se dirija hacia gobiernos conservadores. El crecimiento, la migración o la falta de crecimiento, la migración irregular y la inseguridad son los temas que mueven al electorado. En todos estamos en México bastante peor que en Chile, pero estos serán los temas también para el 2027. El avance de la derecha en América Latina prendió las alertas para los partidos y gobiernos de izquierda. Sobre esto del avance de la ultraderecha, evidentemente sí preocupa a quienes somos del movimiento de izquierda en el mundo y en México, y estamos a tiempo de evitar deserciones, fracturas, rupturas, renuncias anticipadas que nos afecten en nuestra unidad. Morena y aliados también ponen atención a la tendencia. Lejos de desgarrarse las vestiduras, yo creo que hay que hacer un ejercicio de introspección de qué tenemos que mejorar, qué tenemos que cambiar. El voto no es a perpetuidad. La ciudadanía premia y castiga. El caso de Chile es un ejemplo más del rechazo popular hacia las políticas de izquierda que permanecen en la región. El triunfo del ultraderechista José Antonio Kast,
quien logró imponerse con un 56.16% de los votos sobre Yadet Jara, es muestra de ello. Las claves de su triunfo se encuentran en temas que laceran a los países en América Latina: la migración, la inseguridad y la economía. Durante la campaña, la seguridad pública fue tema relevante. La sensación de inseguridad aumentó. También se incrementaron los niveles de violencia en delitos comunes, como el robo, así como la presencia de grupos criminales internacionales, como el Tren de Aragua. Migración irregular es otro tema. En Chile hay cerca de 300.000 migrantes que han ingresado de esta forma. Katz los ha llamado a que abandonen el territorio o, de lo contrario, serán expulsados. En el terreno económico, Katz impulsará un modelo de austeridad fiscal con el objetivo de recortar el gasto público en 18 meses, además de reactivar la inversión privada, en busca de regresar al 7% de crecimiento anual de los años anteriores. Al comparar estos temas con México, el país registra un incremento económico prácticamente nulo. Algunos informes detallan que el crecimiento anual proyectado para 2025 podría quedarse entre el 0.3% hasta el 0.5%. En cuestión de seguridad, de acuerdo con datos del Índice Global de Delincuencia Organizada publicado el 10 de noviembre, México es el tercer país más afectado por la delincuencia organizada a nivel mundial. En el caso de la migración, tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, más de 300.000 migrantes han quedado varados en México, de acuerdo con un informe de la Organización Internacional Médicos Sin Frontera, lo que llevó a la dispersión de los migrantes, situación que se agravó con la falta de recursos económicos y humanos. Y mire usted, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que en México no ocurriría un movimiento pendular hacia la derecha como el que se produce en Chile y otros países, porque aquí había unidad en el movimiento de izquierda. La verdad es que en Chile también hay unidad entre las fuerzas de izquierda, pero la gente se hartó de los gobiernos de izquierda. El problema además es que la unidad de Morena está cuestionada. En San Luis Potosí, el gobierno de Ricardo Gallardo, del Partido Verde, aliado con Morena, sacó una reforma imponiendo que la próxima gobernadora sea necesariamente una mujer. Una forma para que sea su esposa, la senadora Ruth Miriam González Silva, la candidata. Y esto fue apoyado por todos los partidos políticos, incluyendo los de oposición. El único que no lo apoyó fue Morena, que quiere, se cree por lo menos eso en el imaginario político, a Rosa Isela Rodríguez como candidata. Esta es la primera gran fisura pública de cara al 2027. Y va a haber, sin duda, más. Tiene que haber más por la situación que vive el país. Bueno, y sin duda, y vemos otro tema, ha causado conmoción en el mundo artístico, el asesinato aparentemente a manos de su propio hijo, del director de cine Rob Reiner y de su esposa Michelle. Reiner era un hombre de los más influyentes de Hollywood y causó asombro también la falta de empatía del presidente Trump, que al comentar la muerte de Reiner, lo único que dijo de él fue que era un hombre que le tenía fobia. Nick Reiner, de 32 años, está detenido sin derecho a fianza después de que sus padres, el actor y director de Hollywood, Rob Reiner, de 78 años, y su esposa, Michelle Singer, de 67, fueran encontrados muertos en la casa familiar de Los Ángeles, un día después de que fuera visto discutiendo con su padre en una reunión. La policía de Los Ángeles dijo que Nick Reiner es el principal responsable de la muerte de sus padres, cuyos cuerpos fueron encontrados la tarde del domingo. Medios locales informaron que parecían haber sido acuchillados, mientras algunos portales detallaron que fueron degollados. No obstante, las autoridades no han revelado con exactitud cómo murió la pareja, ni qué los llevó a enfocarse en el hijo. Fue la hija de la pareja, Romy, quien encontró los cuerpos. Hasta el momento se sabe que Nick Reiner fue visto discutiendo con su padre en la casa del comediante y animador televisivo Conan O'Brien la noche anterior a los homicidios. El cineasta, nacido en 1947 en Nueva York, saltó a la fama en los años 70. Fue nominado al premio Oscar por la producción de Algunos hombres buenos y dirigió películas tan conocidas como Cuando Harry conoció a Sally o La princesa prometida. Actriz, productora y fotógrafa.
Singer Reiner colaboró estrechamente con su esposo en muchos de sus proyectos más destacados. La pareja se casó en 1989 y tuvo 3 hijos. Rob Reiner también dejó huella en el activismo político, casi siempre afín a la agenda demócrata y en contra de la republicana, al defender el matrimonio igualitario y al oponerse a muchas de las políticas de Donald Trump, como su desprecio por los inmigrantes o el señalamiento a los periodistas y creadores críticos. Poco después de los asesinatos que han conmocionado a la comunidad de Hollywood, el presidente Trump publicó un mensaje en Truth Social en el que atribuía la muerte de Reiner y su esposa a los comentarios del cineasta contra él. De inmediato, el mensaje desató las críticas contra el mandatario, incluso desde las filas republicanas, por su falta de empatía y por el hecho de que Trump haya llevado las muertes de Reiner y su esposa al terreno de la batalla política en Estados Unidos. Para ADN Noticias, Víctor Núñez, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, terminar tu vida así, qué historia tan terrible, Jorge. Terrible. Pero bueno, nosotros ya nos vamos, se nos acabó el tiempo, se nos viene encima y nos vemos mañana en punto de las 11 de la noche. Sueña bonito, descansa. Sueña bonito, Jorge. Muy buenas noches, Viviana, muy buenas noches a todos ustedes y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.